Saludos, inicia la hora 22. En esta ocasión nuestro programa recibe al historiador Manuel Núñez. Vamos a tocar un tema muy interesante, Haití, así como ustedes lo oyen. Manuel, hablemos de Haití. Este país, que es nuestro vecino, permanentemente vive en una crisis. ¿Por qué siempre hay crisis en Haití? Mira, Haití es una sociedad que prácticamente desde 1947, y la revelan todos los informes de la ONU, es un país que ha entrado en un proceso de involución que lo ha vuelto inviable, no tiene territorio útil para la agricultura, estamos hablando de que tiene menos de un 1% de tierra fértil, se está deforestando a un ritmo de un 4% anual, y también está deforestando la República Dominicana, porque el consumo de madera de Haití, que es de 7 millones de metros cúbicos por año, se está supliendo con los bosques dominicanos, con lo cual se ha constituido en la mayor amenaza a la existencia de nuestro territorio. Es un país que tiene el más alto nivel de desempleo, que tiene a su vez los más altos niveles de pobreza, el más alto nivel de analfabetismo, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, no tiene inversión extranjera apreciable, no hay un polo de autoridad, ha estado intervenido durante casi 18 años en los últimos tiempos por misiones extranjeras de la ONU, con lo cual, con todo ese panorama de país sin seguridad, sin agricultura, sin industria, sin empleo, sin sistema educativo, sin sistema sanitario, pues, y siendo además el país más pobre del continente, convierte en ese país en una amenaza para todo el conjunto de países del Caribe, y todo el mundo ha cerrado sus fronteras. La ha cerrado Francia copiosamente, la han cerrado los Estados Unidos, que a partir del 2002 declararon que el SIDA, en el cual Haití tiene el liderazgo del continente con un 5% de su población, es un sistema de seguridad nacional, y han cerrado la espita de la inmigración haitiana. La han cerrado las islas del Caribe, hay islas que tienen programas de repatriación constante de haitianos, el caso de las Bahamas, el caso de Jamaica, el caso de Cuba, ¿no?, que tampoco quiere haitianos. Entonces, ante esa situación, Haití como país, como territorio que vive una situación de la ayuda internacional, pues se transforma en una amenaza a la propia existencia de los progresos que haya podido tener la República Dominicana, que están todos en entredicho, y aquí se ha desparramado esa población. Ese desparramamiento de la población haitiana hacia la República Dominicana ha supuesto tres cosas. La primera, una desnacionalización del empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios. La segunda, una desnacionalización de la cultura, porque evidentemente estamos viendo que está creciendo otra nación dentro del territorio de la República Dominicana, con otra cultura, con otro propósito, apoyada por ONG, apoyada por organismos internacionales, y que está buscando el respaldo de esa situación internacional para tratar de fracturar ya a nivel jurídico y producir entonces una desnacionalización de los registros civiles que resquebraje y que liquide el Estado-Nación, que es lo más querido que tienen los dominicanos, obtenido en febrero de 1844. Y eso, desde luego, nosotros, los dominicanos preocupados con ese tema, no podemos permitirlo. Ahora bien, una situación, volviendo a la parte del aspecto de crisis permanente, veo un común denominador en Haití. En el momento que se producen unas elecciones, resurge una crisis. Vienen otras elecciones y pasa lo mismo. Por ahí es que anda el asunto. Ese es el momento clave de que se mantenga ese permanente estado de inviabilidad de vida en Haití. Mira, en Haití se ha echado al ruedo la idea de que el problema de haitianos se resuelve con democracia, y mucha gente, muchos organismos internacionales han gastado montañas de dinero tratando de hacer elecciones, de buscar sociólogos para que produzcan papeles y papeles y papeles, pero evidentemente todo eso no lleva a nada, porque al final de cuentas son papeles sobre una realidad vacía, sobre un mundo que no existe. Es decir, en Haití hay alrededor de unos
140 partidos reconocidos. La clase política está muy desmigajada. En las últimas elecciones creo que hubo 40 candidatos. O sea, en una situación... Con una población votante, un presidente escogido con menos de un 6%. Exacto. Es decir, entonces, es increíble. La población no tiene registro civil ni tiene registro identitario. Entonces, ante esas circunstancias, los presidentes son electos por menos de un 20% de la población y al mismo tiempo entre una caterva de partidos muy grande, ninguno tiene un liderazgo realmente vertebrador, no hay agrupaciones, partidos sólidos. Cualquiera que tenga un traje y una corbata y unos lentes gruesos se considera político y busca un reconocimiento político porque la gente... O empresario. O empresarial, es decir, la gente es una sociedad de comediantes, ¿no? Entonces la gente vive de ese tipo de situaciones de timo y evidentemente en ese ámbito no existe verdaderamente una condición de que la democracia que surge de ese sistema con tan escasa representatividad pueda ser sólida. Pero además de eso, el sistema de por sí está construido sobre bases falsas. ¿Por qué? Porque el sistema haitiano se basa en un sistema semiparlamentario que tiene un presidente de la República con todos los poderes que tendría el presidente, por ejemplo, en Francia, ¿verdad? El poder total del presidente, y a un primer ministro nombrado por el Congreso, que es el que realmente ejerce las tareas de gobierno, porque el presidente se queda un poco al margen. Entonces, en un sistema de doble legitimidad, en un país sin instituciones, pues la situación de tranque, de parálisis de la política es continua, porque basta con que los grupos no quieran al presidente para que se produzca una situación verdaderamente catastrófica. En algunos casos se ha interpretado que el sistema haitiano es eficaz porque, por ejemplo, ahora se eligió a un presidente, a Jovenel Moïse, que no tiene ninguna capacidad administrativa, de por sí era un empresario que vendía plátano. ¿Sí? La otra vez se eligió a un... Pero es un empresario también que está en el área eléctrica del país. Del carnaval. Bueno, se metió después, porque como aquí también ocurre. Hay gente que salen de la universidad y luego terminan siendo empresarios eléctricos cuando pasan por un cargo público. Como él es cuasi designado por Michel Martelly, correcto, el anterior presidente. Sí, pero Martelly era un nudista, era un hombre de espectáculo, entonces, que vivía del espectáculo de compa. Perdóname, una figura muy importante del carnaval haitiano, que exacto, tiene unas raíces muy profundas en la cultura haitiana. La eficacia del sistema está basada, bueno, los haitianos eligen a un Martelly, pero nombran a un primer ministro como Lamotte, que es un tipo que ha estudiado en universidades norteamericanas. Así que el objetivo de tener un primer ministro es un poco que se pueda elegir el presidente de la República. ¿Una figura decorativa? No, una figura que manda, pero que no implique el riesgo de que el país se vaya a pique y que se elija luego a un administrador que necesariamente no tenga mucha fuerza política, pero que tenga las capacidades para manejar los asuntos de Estado. Es decir, que fue un poco el dueto del famoso Tête Calais, de los cabezas rapadas, de Martelly y Lamotte. Es decir, Lamotte era un empresario y al mismo tiempo un hombre con estudios económicos importantes, y el otro no era nada, pero se combinaba con el otro para tratar de responder a las necesidades del país. Que el movimiento Tête Calais es creación de Martelly. Sí, cabezas rapadas, no es decir, los Tête Calais. Entonces, evidentemente que en ese caso específico tenía una cierta eficacia, pero en otros casos el primer ministro se convierte en una especie de obstáculo para el presidente y comienza entonces una guerra en el Ejecutivo y el país se paraliza. O el Congreso elige a un primer ministro que no es de la simpatía del partido de gobierno y se crea entonces una política contraproducente entre un gobierno y otro. Quiero agregar para los amables televidentes de la hora 22
que Manuel es un destacado y laureado escritor, investigador, diplomático también, de muchos años, egresado de una de las más prestigiosas universidades de París. Eso lo digo yo como su hermano y amigo. Sí, está bien. Sí. Quiero decirte, Manuel. Y profundo estudioso de todo lo que tiene que ver con nuestro vecino. Precisamente Sí. por eso tú lo presentaste como el historiador, y es importante agregarle esa partecita porque él le da un poquito de sazón, como dice Manuel. Sí. Mira, Manuel, tú hablaste de la preocupación, y realmente hay una preocupación legítima de los dominicanos por el tema haitiano, como decía Gregory al principio. Sin embargo, uno puede percibir que a lo largo de los años, de 3 décadas o 2 décadas, los líderes políticos, la clase política dominicana se ha quebrado con el tema haitiano. Aquí ha habido un desborde de la migración legal e ilegal de haitianos, porque también un sector empresarial, y aunque a muchos no les guste que uno lo diga, hasta nuestro ejército se quebró con el tema haitiano a lo largo de 4 décadas, metiendo gente por la frontera y cobrando cuarto y haciéndose rico. ¿Tú oyes? Sí. Entonces a mí me gustaría que tú hicieras una evaluación de esa parte, porque realmente hay una preocupación del país en todos los sectores, porque se ha desbordado en los últimos 10 años. Aquí hay incluso personas que están trayendo una migración ilegal de ancianos, de mujeres embarazadas de todos los niveles, y tú no ves una política de fuerza desde el punto de vista de la ordenación, respetando incluso los derechos de la gente. Sí, yo creo que ha habido una política del laissez-faire, laissez-passer, que ha sido fatal para el país, que tiene su base, yo no diría tanto en los organismos militares, porque el poder militar obedece al poder civil. Sí, pero y si el poder civil no está consciente del tema, o sea, los militares son de acuerdo al jefe que tengan. Si el jefe no tiene una amplia conciencia. se quebraron en la frontera, Manuel, Pero se quebraron. No siempre ha sido así. No era Porque exactamente así. el jefe militar no es una política, dirigida. No era exactamente así cuando Balaguer, no era exactamente así cuando Trujillo. Depende de quién esté en el mando. Ok. O sea, y el mando da la tónica. Entonces, el mando político dominicano, el mando intelectual, el mando de los medios de comunicación, ha aplicado con el tema haitiano una ceguera voluntaria. O sea, ha habido comunicadores al servicio de la inmigración haitiana directamente, al servicio de ONGs, al servicio de grupos, sociólogos, gente que está comprometida en tratar de destruir las políticas de repatriación de haitianos en República Dominicana. ¿Y qué beneficio esas personas, esos antidominicanos, podrían tener? Tienen el beneficio de las ONG, porque los estados extranjeros ya no tienen que utilizar a un embajador como el embajador de famoso Marlon Brando, del americano feo. Ya utilizan a una historiadora, a un sociólogo de una universidad, le pagan un proyecto sobre democracia, cualquier otra cosa, y tratan a través de ese alfil de manipular la política nacional. Y eso es lo que han hecho en los últimos tiempos, ¿no?, en este país. Lo han hecho a través de la participación ciudadana, a través del programa PIC. Hay varios programas que han tenido ese objetivo, y el objetivo ha sido quebrar la voluntad del país en lo que respecta al control migratorio de Haití, tratar de condicionar las ayudas a que aceptemos responsabilidades internacionales y extraterritoriales con Haití. ¿Y qué ha supuesto eso? Ha supuesto traspasarle a República Dominicana los problemas laborales, los problemas sanitarios, los problemas educativos, los problemas de abandono de población, los problemas de falta de identidad de papeles de los haitianos. Su Estado no le da papeles, pero al Estado que ellos demandan, al Estado que ellos insultan ante los organismos internacionales, es al Estado dominicano, no al Estado haitiano, que le han negado los papeles. Entonces, hay una situación de que ellos
han implantado, con toda esta situación de ONGs que la financian, han implantado un sistema que yo he llamado la dictadura del débil. Ellos se victimizan, se presentan ante el mundo como víctimas universales, víctimas del abandono, víctimas de la discriminación, víctimas del racismo. Y esa victimización ha servido para crearle un San Benito a República Dominicana, para sembrar estereotipos contra República Dominicana en los organismos internacionales y acorralarla y obligarla a retroceder en lo que respecta a la defensa de sus intereses legítimos. Los intereses de los dominicanos deben ser salvaguardar los empleos de los dominicanos, salvaguardar la salud, la educación y la seguridad de la República Dominicana y las posibilidades del territorio nacional que no se vea compelido por esta situación externa. Porque Haití no es un fenómeno, no es una responsabilidad de la República Dominicana. Haití es otro país. No tenemos con Haití ninguna obligación extranacional, extraterritorial. Es decir, no es una responsabilidad dominicana. Ellos quieren hacerle creer al mundo de que sí, de que somos responsables de sus parturientas, de sus niños abandonados, de sus enfermedades, de su desempleo, de su ostracismo, del ser desconocido en el mundo entero, de su abandono político por parte de la comunidad internacional. Pero la República Dominicana no es responsable de esos problemas. Pero los ni gobiernos, puede serlo sin al mismo tiempo destruirse. Nuestros gobiernos en las últimas 2 décadas dicen lo contrario, han sido hasta permisivos y han sido muy consecuentes con esas necesidades del hermano país. ¿Qué motiva esto? Porque verdaderamente pienso que quienes hemos tenido como presidentes en esos periodos son personas nacionalistas, que son buenos dominicanos. Sin embargo, en la práctica, con ese tema de todas esas situaciones que nos caen encima a nosotros, la calificación ha sido muy mala. Se han quemado en el examen. ¿Por qué? Lo primero que yo quisiera es el mismo lenguaje. Yo nunca he hablado de hermano país. Los países, la hermandad entre los países exige lejanía, no proximidad. Los países que son próximos nunca son hermanos. No son hermanos Chile y Argentina, no son hermanos Bolivia y Chile, han tenido guerra, no son hermanos, el Paraguay no es hermano del resto de sus vecinos. Colombia, los 3 Venezuela. vecinos del Paraguay, el Uruguay, Argentina y Brasil, intentaron aniquilar el Paraguay y mataron a toda la población masculina en aquella guerra famosa, ¿no? La guerra contra el Paraguay. Es decir que no son hermanos Colombia y Venezuela. Sí, no, la hermandad... Pero por favor, no te me vayas de la responsabilidad de nuestros últimos presidentes, sí, no. Por favor. Yo creo que los presidentes han ignorado, no han enfocado el tema desde el punto de vista nacional. O sea, no ha habido una clase política con criterio nacional. Nuestra clase política ha estado manejada bajo los criterios que se han propalado en las universidades, que han sido criterios de una visión que llaman ahora progresista, ¿no? Que era la visión de las izquierdas, ¿no? Y las izquierdas tenían la visión de que ellas tenían el monopolio del corazón y que todo el que no era izquierdista era un desalmado, ¿no? Es decir, se acababa de apiar del carro de Hitler, es decir, cosas como esas, ¿no? Pero evidentemente que eso no es así. Hay una situación de intereses y el real enfoque es que la República Dominicana es un equilibrio de las culturas, de las poblaciones y las economías. Y que para conservar ese equilibrio, que es lo más preciado que tenemos los dominicanos, porque es el mantenimiento inalterable del Estado Nacional obtenido en 1844, es menester, es restablecer las fronteras, es menester recuperar el empleo, recuperar nuestras competencias sanitarias, educativas, nuestro territorio, evitar que desaparezca devorado por la necesidad haitiana, porque hay una visión también terrible, y es que los haitianos
para poder vivir tan mal como viven, ¿no?, actualmente, tienen necesariamente que deforestar a la República Dominicana, porque tienen necesidad de consumir 7 millones de metros cúbicos de madera por año. O sea, para ellos, tener carbón para sus cocinas, para cocinar todos los días, tienen que destruir el territorio de la República Dominicana, y los dominicanos no podemos permitir lo que nos destruyan. Mira, con la capacidad, con el conocimiento que tú tienes, hay algo que tú no acabas de decir, Manuel. Sí. No entiendo por qué no nos das esa oportunidad de saberlo por tu vía. ¿Por qué la permisividad? ¿Por qué la permisividad dominicana? En pocas palabras. La permisividad viene de una ceguera voluntaria, viene de una visión política equivocada, de que la visión progresista es tratar de cargar con Haití. El presidente Fernández le construyó una universidad a los haitianos. Mejor que todas las unidades de universidades que tenemos. Y hay aquí. más haitianos universitarios aquí que en esa universidad. ¿Funciona esa universidad ahora? Esa universidad ahora mismo es un potrero de cabritas, ¿no?, de cabras, O sea, dicen. esa millonada está abandonada. Abandonada, llena de hierba. Hay algunos cursos que dan algunas personas, pero evidentemente que la visión fue equivocada. O sea, la visión de tratar de asumir el tema haitiano es equivocada. Bien. Pero te hago la pregunta, bueno, para cuando volvamos después de Sí, la pausa. Abinader viene con pregunta para Manuel Núñez, que en esta noche nos acompaña. Estamos hablando de Haití, aquí en la hora 22. Retornamos en breve.